¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Chaneques de la Sierra. Me llamo Jorge Hernández. Soy estudiante en Puebla. Nunca fui de creer en esas cosas de duendes o chaneques, leyendas que mi abuela contaba para asustarnos de niños. Pero lo que viví hace un par de años me hizo replantearme muchas cosas. Todo empezó cuando decidí hacer trabajo de campo para mi tesis sobre la influencia de las culturas prehispánicas en las comunidades rurales de la Sierra Norte. Escogí un pequeño pueblo llamado Silacatzingo, un lugar remoto, de esos donde todavía se habla náhuatl y las costumbres antiguas están muy arraigadas. Llegué al pueblo en un autobús destartalado, un viernes por la tarde. El ambiente era tranquilo, la gente vestía ropa tradicional y las calles eran de tierra. Me hospedé en la casa de una señora llamada Elena, una mujer de edad avanzada con un rostro lleno de arrugas y una mirada penetrante. Me advirtió, casi como una letanía, sobre no alejarme del camino principal después del anochecer. Me dijo que los aires se sueltan y que los pequeños andan jugando. Me pareció una advertencia folclórica sin importancia. Los primeros días fueron de trabajo intenso. Entrevisté a los ancianos, recopilé información sobre sus tradiciones y creencias, tomé fotografías de los altares y las ofrendas. La gente era amable y colaboradora, aunque noté cierta reticencia cuando les preguntaba sobre los chaneques. Parecía un tema tabú, algo que no se debía mencionar en voz alta. Una tarde, mientras caminaba por un sendero que conducía a las afueras del pueblo, me encontré con un grupo de niños jugando cerca de un arroyo. Estaban haciendo pequeñas figuras de barro y las colocaban en un altar improvisado. Me acerqué para preguntarles qué estaban haciendo. Estamos jugando a los chaneques, me respondió uno de los niños, con una sonrisa pícara. Les estamos ofreciendo comida para que no se enojen. Me reí y les dije que eran solo cuentos de viejas. Los niños me miraron con seriedad. Uno de ellos, el más pequeño, me dijo, no te burles, señor. Los chaneques son reales. Si te pierdes en el monte, ellos te pueden llevar. No le di importancia a sus palabras y seguí mi camino. Me adentré en el bosque, buscando un buen ángulo para fotografiar el paisaje. El sol comenzaba a ocultarse y la luz se filtraba entre los árboles, creando sombras alargadas y extrañas. De pronto, escuché un sonido. Era como un silbido suave, casi imperceptible, que provenía de la espesura del bosque. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se repitió, cada vez más cerca. Me detuve y traté de identificar la fuente del sonido. Fue entonces cuando sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Me di la vuelta, pero no vi nada. Solo árboles y maleza. El silbido volvió a sonar, esta vez más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Empecé a caminar más rápido, tratando de alejarme de ese lugar. Pero el silbido me seguía, como si me estuviera persiguiendo. En un momento de confusión, me desvié del sendero. Me di cuenta de mi error cuando ya estaba perdido en el laberinto de árboles y arbustos. Intenté orientarme, pero todo se veía igual. La oscuridad se cernía sobre mí, haciendo que el bosque pareciera un lugar amenazante. Empecé a sentir pánico. Corrí sin rumbo,
tropezando con las raíces y las piedras. El silbido se había convertido en una risa burlona que resonaba en mis oídos. Caí al suelo, exhausto y asustado. Me levanté con dificultad y seguí caminando, esperando encontrar el camino de regreso al pueblo. Pero cuanto más me adentraba en el bosque, más me perdía. Pasé toda la noche vagando sin rumbo, escuchando los sonidos extraños del bosque y sintiendo la presencia invisible que me acechaba. El frío era intenso y el miedo me paralizaba. Al amanecer, me encontré cerca de un arroyo. Estaba desorientado y hambriento. Bebí agua del arroyo y me senté en una roca para descansar. Mientras estaba sentado allí, escuché un ruido entre los arbustos. Me levanté de un salto y me puse en guardia. De entre los arbustos salió un hombre pequeño, de aspecto extraño. Llevaba ropa hecha de hojas y su rostro estaba pintado con barro. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El hombre me miró con una sonrisa burlona y me hizo una seña para que lo siguiera. No sabía si debía confiar en él, pero no tenía otra opción. Lo seguí a través del bosque, sin saber a dónde me llevaba. Después de caminar durante varias horas, llegamos a una pequeña cabaña escondida entre los árboles. El hombre me invitó a entrar. La cabaña era oscura y húmeda. En el centro había un fuego encendido, alrededor del cual estaban sentados varios hombres pequeños, iguales al que me había encontrado en el bosque. Me ofrecieron comida y agua. Comí y bebí con avidez, sintiendo que mis fuerzas volvían. Después de comer, me preguntaron quién era y qué hacía en su territorio. Les conté mi historia, explicándoles que era un estudiante que estaba investigando las culturas prehispánicas de la región. Les dije que me había perdido en el bosque y que estaba buscando el camino de regreso al pueblo. Los hombres me escucharon con atención. Al final, el hombre que me había encontrado en el bosque me dijo: «Te hemos estado observando. Sabemos quién eres y lo que haces. Te hemos puesto a prueba y has demostrado ser digno de nuestra ayuda». Me sorprendí al escuchar esas palabras. Les pregunté quiénes eran y por qué me habían ayudado. El hombre me respondió: «Somos los guardianes del bosque. Protegemos la naturaleza y a los que la respetan. Te hemos ayudado porque vemos que eres una persona buena y que te preocupas por nuestra cultura». Me dijeron que me ayudarían a regresar al pueblo, pero que antes debía hacerles un favor. Me pidieron que les ayudara a proteger el bosque de los depredadores que lo estaban destruyendo. Acepté su petición. Durante varios días, trabajé con ellos para proteger el bosque. Aprendí mucho sobre la naturaleza y sobre las costumbres antiguas de la región. Finalmente, llegó el día en que me dijeron que podía regresar al pueblo. Me despidieron con afecto y me prometieron que siempre serían mis amigos. Me guiaron hasta el borde del bosque y me mostraron el camino de regreso al pueblo. Les agradecí su ayuda y me marché, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Cuando regresé al pueblo, la gente me recibió con sorpresa. Me habían dado por muerto. Les conté mi historia, pero nadie me creyó. Pensaron que estaba delirando por el cansancio y el hambre. Al principio me sentí frustrado por su incredulidad, pero luego comprendí que no estaban preparados para entender lo que me había sucedido. Preferí guardar silencio y no volver a mencionar el tema. Desde entonces, mi vida cambió. Ya no veo el mundo de la misma manera. Ahora sé que existen cosas que no se pueden explicar con la razón y que la naturaleza esconde secretos que solo pueden ser revelados a aquellos que la respetan. Nunca más volví a Silacatzingo. Terminé mi tesis, pero decidí enfocarme en otros temas. La experiencia que viví en ese pueblo me dejó una huella imborrable, una cicatriz que me recuerda constantemente que hay más en este mundo de lo que podemos ver. A veces, en la tranquilidad de la noche, aún escucho el silbido suave que me persiguió en el bosque. Y aunque ya no siento miedo, una sensación de inquietud permanece. Sé que ellos siguen ahí, cuidando del bosque, esperando el momento en que alguien más se pierda en la oscuridad. Y sé, en el fondo, que mi encuentro con los pequeños no fue una simple casualidad.
Fue una advertencia, un recordatorio de que debemos respetar la naturaleza y las fuerzas que la gobiernan. Y tal vez, solo tal vez, fue una invitación a un mundo que permanece oculto a nuestros ojos. El agua salada, fría y espesa, me golpeó el rostro con furia. Abrí los ojos, escupiendo la mezcla amarga de mar y petróleo. El sabor persistía, impregnando cada rincón de mi boca, un gusto a derrota y a peligro inminente. La visión era confusa, las olas eran paredes grises que se levantaban y caían, tragando la luz del sol poniente. A lo lejos, entre la espuma, distinguí fragmentos de la embarcación, astillas oscuras meciéndose con la danza grotesca del naufragio. El chaleco salvavidas, hinchado y torpe, me mantenía a flote, pero la incomodidad era constante, una presión plástica contra el pecho y el cuello. Mis manos, entumecidas por el frío, se aferraban instintivamente al material, buscando una seguridad ilusoria. Cada ola que rompía sobre mi cabeza era un recordatorio brutal de mi fragilidad, de mi insignificancia ante la inmensidad del océano. El silencio, después del estruendo del impacto, era aterrador. Solo el susurro sordo de las olas, un murmullo implacable que parecía burlarse de mi situación. Intenté orientarme, pero la confusión era absoluta. No veía tierra, ni luces, solo la extensión infinita del mar y el cielo plomizo. El miedo, un frío paralizante, comenzaba a apoderarse de mí. No era el miedo abstracto a la muerte, sino el miedo concreto a la agonía, a la lenta y despiadada rendición ante la hipotermia, la sed, el hambre. Pensé en mi familia, en sus rostros, en sus voces. La imagen, en lugar de darme fuerzas, me llenó de una profunda tristeza, un dolor punzante que se mezclaba con el frío y la sal en mis heridas. El olor acre del combustible persistía en el aire, nauseabundo y omnipresente. Sentía la piel pegajosa, impregnada de la sustancia aceitosa que me envolvía como una mortaja. El sol, escondido tras las nubes, no ofrecía ningún consuelo. El frío me calaba los huesos, haciéndome tiritar incontrolablemente. Intenté nadar, avanzar en alguna dirección, pero el esfuerzo era inútil. Las olas me arrastraban a su antojo, como una marioneta rota. Me rendí, exhausto, cerrando los ojos por un instante, buscando refugio en la oscuridad. Pero el agua salada me despertó de golpe, recordándome mi precaria situación. Abrí los ojos de nuevo, buscando desesperadamente alguna señal de esperanza. A lo lejos, muy a lo lejos, vislumbré algo. Era pequeño, casi imperceptible, pero estaba allí, una línea oscura en el horizonte. No sabía qué era, si era tierra, un barco, o simplemente una ilusión óptica, pero me aferré a esa imagen con todas mis fuerzas. Comencé a nadar de nuevo, con renovado vigor, impulsado por la tenue esperanza que me mantenía a flote. Cada brazada era una agonía, cada respiración un esfuerzo titánico, pero no me detuve. La línea oscura en el horizonte era mi faro, mi guía en la oscuridad. El tiempo se volvió relativo, una sucesión interminable de olas, de frío, de dolor. Mis músculos ardían, mis labios estaban agrietados y sangrantes, mi mente comenzaba a divagar. Pero seguía nadando, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía. De repente, sentí algo diferente. Una corriente más fuerte, un cambio en la textura del agua. Abrí los ojos y vi que la línea oscura se había hecho más grande, más definida. Era tierra. Una costa rocosa y escarpada, pero tierra al fin. Con un último esfuerzo desesperado, nadé hacia la costa. Las olas me golpeaban contra las rocas, lacerando mi piel, pero ya no me importaba. Estaba cerca, muy cerca. Finalmente, mis pies tocaron el fondo. Tropecé, caí, me levanté de nuevo. El suelo era áspero y desigual, pero era firme. Caminé tambaleándome hacia la playa, sintiendo la arena fría bajo mis pies. Me desplomé en la arena, exhausto, tembloroso, pero vivo. Miré hacia el mar, agradecido por haber sobrevivido. El sol,
Finalmente, se abrió paso entre las nubes, iluminando la costa con una luz dorada. Estaba solo, perdido y herido, pero estaba vivo. Y eso, en ese momento, era todo lo que importaba. El olor a salitre y a algas invadió mis pulmones, un aroma áspero y revitalizante. Sentí el frío de la arena contra mi piel, una sensación terrosa y reconfortante. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas era ensordecedor, pero ya no me asustaba. Era el sonido de la vida, el sonido de la supervivencia. Y la espera se hizo eterna. El olor a tierra mojada, acre y penetrante, se mezclaba con el humo rancio del cigarrillo que se consumía lentamente entre mis dedos entumecidos. Sentía la humedad calando a través de la suela de mis botas, un frío que ascendía implacable por las piernas hasta atenazar el estómago. El silencio, roto solo por el lejano croar de una rana, pesaba como una losa. Cada minuto era una hora, cada hora una eternidad. El jeep, aparcado a unos metros, era una sombra oscura recortada contra el cielo plomizo. Su pintura gastada, áspera al tacto, contaba una historia de caminos polvorientos y tormentas implacables. Dentro, la radio emitía una estática constante, un ruido blanco que hacía vibrar tenuemente el aire. Intentaba concentrarme en él, abstraerme del frío, del miedo, de la incertidumbre que me carcomía por dentro. Noté la garganta seca. Tragué saliva con dificultad, sintiendo el roce áspero en la faringe. Me llevé la mano al bolsillo de la chaqueta buscando el mechero. El metal frío contra mi piel me recordó la fragilidad de mi propia existencia. La llama parpadeó débilmente, iluminando fugazmente mi rostro cansado. Aspiré profundamente el humo, sintiendo el nicotina quemando mis pulmones. Era un consuelo miserable, lo sabía, pero en ese momento era todo lo que tenía. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que me picó en los ojos. Lo cerré con fuerza, sintiendo la arenilla raspando mis párpados. Al abrirlos, la silueta en el horizonte se había materializado. Una luz, pequeña y temblorosa, que se acercaba lentamente. No sabía quién era, ni qué traía consigo, pero era una señal, una ruptura en la monotonía de la espera. El corazón me latió con fuerza, un tambor sordo resonando en mi pecho. No era esperanza, no aún. Era simplemente la anticipación de lo inevitable. El sabor metálico del miedo volvió a inundar mi boca.